Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde pues AMLO responde por lo sucedido que pasó con el Fisgón, donde pues insulta a la gente por querer quitar al mismísimo Sergio Mayet, y también le manda un recado contundente, un mensaje al PRIAN. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que al parecer terminó defendiendo al Fisgón y todo comenzó prácticamente así, de esta manera, recordando lo que había pasado hace 6 años, y luego después viene la respuesta sobre el Fisgón. Así que sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y bienestar. Soy un hombre de convicciones y principios. Quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez. Quiero seguir el ejemplo de Francisco I. Madero. Quiero seguir el ejemplo del general Lázaro Cárdenas del Río. Juntos, juntos, haremos historia. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Ese es el festejo. Pues ya, vámonos. ¿Qué? ¿Cómo se ha avanzado? Esto es lo político, pero es importante. Esto es como fue creciendo nuestro movimiento. Estamos por iniciar una etapa nueva en la vida pública y así regresa las mujeres. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, felicitarlo a usted y felicitar al pueblo de México por este 6º aniversario del triunfo de la transformación. Mi nombre es Eliane Valadez, del canal de YouTube EliTV Oficial, y mi primera pregunta sería, presidente, ¿cuál sería la evaluación del fin de semana de la gira que tuvo con la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y si ya hay alguna fecha para la inauguración de los últimos tramos del Tren Maya? Muchas gracias. Sí, pues llevamos 3 fines de semana juntos, visitando obras, supervisando el avance de las obras, inaugurando también ya obras, y vamos a continuar así. Creo que nunca se había visto esto, de que se diera pues una transición ordenada, fraterna, que presidente constitucional y la presidenta electa recorrieran el país, y estamos pues informando a la presidenta electa de lo que se ha realizado, lo que está en proceso, lo que va
concluirse y también de proyectos que consideramos deben continuarse y escuchando sus propuestas, los compromisos que hizo, lo que va a iniciar como obras nuevas, sus programas nuevos de bienestar, sobre todo el programa para apoyar a las mujeres de 60 a 64 años, el programa que ofreció de otorgar becas a todos los estudiantes de nivel básico de escuelas públicas, esto es preescolar, primaria, secundaria, y otros programas muy importantes. Nosotros no logramos avanzar mucho en la construcción de viviendas y ella tiene un programa amplio de construcción de vivienda, tanto con el Infonavit como para la población pobre que no tiene seguridad social. Va a construir, como lo ha venido diciendo, millones de viviendas en los 6 años. Y hemos venido hablando de todo eso y muy bien. Vamos este fin de semana al norte, vamos a estar en Baja California y en Sonora, y así vamos a estar recorriendo todo el país. Pero es muy buena la experiencia. Ya hubiésemos querido nosotros, ¿no?, cuando entramos, hacer esta gira e ir viendo los proyectos que estaban en proceso, los programas. Además, estamos también cuidando el ejercicio del presupuesto para no dejar deudas, que tenga recursos el nuevo gobierno para iniciar las obras, que pueda mantener el mismo ritmo de inversión pública para seguir creando empleos. Tenemos trabajando en el Tren Maya 125,000 obreros, de los mejores obreros del mundo, que son los trabajadores mexicanos. Y pues ya se va a terminar el Tren Maya, que es tu otra pregunta. ¿Y qué hacer con esos trabajadores? Bueno, ya la presidenta electa tiene sus proyectos nuevos. Por ejemplo, en construcción de vivienda se va a necesitar mucha fuerza de trabajo. Eso es lo bueno de la industria de la construcción, que tiene un efecto multiplicador, porque se hacen las obras, se generan empleos y se reactiva rápido la economía. Imagínense cuando hay, como en Campeche, en Quintana Roo, en el sureste, 120,000 trabajadores de la construcción. Imagínense lo que significa la nómina semanal, miles de millones de pesos que se inyectan al mercado interno. Entonces, se beneficia el comercio, se benefician todas las actividades, ¿no?, productivas. Eso mismo es lo que va a llevar a la práctica la presidenta electa. Y en el caso del tren, quedamos en que vamos a inaugurar un tramo más, ya está terminado, desde Palenque a Cancún y a Playa del Carmen. Y ahora va a inaugurarse a finales de agosto. Se va a inaugurar desde Escárcega hasta Chetumal. Y el día 7, 8 de septiembre ya se cierra todo el circuito, porque va a ser de Chetumal, Bacalar, Tulum y Playa Cancún. Ya son 1,554 kilómetros, ya van a estar todas las estaciones y ya van a estar funcionando los trenes. Ahora hay 16 trenes, pero en total van a ser un poco más de 40 trenes. El septiembre nos van a entregar ya un tren para viajes largos, ya un tren con dormitorios, con restaurante, es el primero. Todos esos trenes se están haciendo en Ciudad Sagún, lo está haciendo también trabajadores mexicanos con la empresa Alstom. Entonces ya acordamos eso. Esperemos que la lluvia nos permita trabajar, porque está lloviendo bastante en la península y
eso pues limita, ¿no?, el trabajo, y han habido hasta inundaciones en el caso de Chetumal, que es donde estamos trabajando, pero esperemos concluir. ¿Los otros 40 trenes se traerían paulatinamente ya Sí, en el sexenio de sí. la doctora Claudia Sheinbaum? Sí, yo creo que para septiembre pues ya van a ser como unos 30, van a quedar pocos para entregar. Ya está el contrato y se van a ir entregando los trenes. Con los que hay ahora alcanza para que se tenga capacidad de transporte. Va a crecer mucho todo lo que son las visitas del turismo a la región, porque pues es algo excepcional, es un paraíso, porque estamos hablando de reservas de selva tropical. La reserva de Calakmul se va a ampliar a 1.500.000 hectáreas y es selva con fauna, con animales nativos, venados, tepezcuintle, armadillo, pavos reales, guacamayas, jaguares, de todo. Entonces, pero agréguenle el Mar Caribe, agréguenle la laguna de Bacalar, agréguenle las zonas arqueológicas de la gran cultura maya que se están rehabilitando. Estamos, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero estamos hablando del territorio de vestigios arqueológicos más importante del mundo. No es solo Atenas o otros sitios, ¿no?, de Grecia. No, estamos hablando de una gran nación, la nación maya. Es Palenque, es Esná, es Chichén Itzá, es el puerto de Tulum, la comunicación con todos los pueblos del Caribe, es Calakmul. Además, se están construyendo parques especiales, el Parque del Jaguar en Tulum, hoteles para visitar las zonas. Entonces va a crecer mucho la afluencia turística por este proyecto y vamos a estar aquí informando. Muchas gracias, presidente. En mi segunda pregunta, presidente, ¿cuál es su opinión acerca de lo que dijo el monero Rafael Barajas, mejor conocido como el Fisgón, cuando este fin de semana salió lo que llamaron en las redes sociales la defensa de Sergio Mayer, después de que morenistas y también en redes sociales pues han rechazado su candidatura como diputado plurinominal al partido? ¿Cuál sería su opinión al respecto, presidente? Porque se ha causado pues mucho en las redes sociales al decir que no quieren a Sergio Mayer como plurinominal porque dicen que no apoya la Cuarta Transformación. Esa sería mi segunda pregunta. Y nada más recordarle, presidente, que hace unos meses atrás usted nos dijo que iba a hacer una gira, pero siempre no va a ser la gira de despedida. Más sin embargo, le habíamos pedido acerca una petición especial para una despedida de los paisanos. No sé si ya tenga algo preparado al respecto. Nada más darle ese recordatorio. Muchas gracias. Bueno, lo primero es que yo no opino, ¿no?, sobre estas cuestiones. Y lo segundo, que no soy objetivo, porque quiero mucho a Rafael. Pero no nos metamos. O sea, primero, no debo yo de opinar, es lo mejor. Y lo segundo, pues no puedo ser objetivo porque quiero mucho a Rafael Barajas. Es mucho lo que ha aportado al movimiento, desinteresadamente. Es una gente de primera y además es mi amigo. Entonces no soy objetivo. O sea, ¿para qué opino? Y deseo a todos, ¿no?, lo mejor y que no se peleen. Y si se quieren pelear, que busquen, ¿no?, a quienes se oponen a la transformación. Y hasta eso, ¿no?, si se pelean con ellos, que lo hagan con urbanidad política, sin odiar a nadie, viéndolos como adversarios, no como enemigos. Pero es así, amor y paz. Debemos estar muy contentos con lo que hemos logrado
muy contento. Yo llevo un mes muy contento, lo dije ahora que fuimos a un acto. Ando mal de la carrocería, pero traigo motor nuevo. Entonces, y la gente también muy contenta, porque la gente, no me gusta mucho el término, pero sí se va a entender, está empoderada del pueblo. Se hizo sentir. Se demostró de que en una auténtica democracia el pueblo manda. Por eso el desconcierto de algunos, porque pensaban de que el pueblo no existía y que lo podían manipular. Bastaba una campaña en los medios de información, de manipulación, y que ya, si echaban a andar una campaña, como lo hicieron, intensa, yo creo que la campaña más amplia en redes sociales en contra de alguien fue la que echaron a andar desde enero de este año, con la frase presidente narcotraficante. Sí, pero millones de mensajes automatizados, desde luego falsos, pagados, mucho dinero, y hasta hoy aparece una encuesta, a ver, vamos a presumir, a tirar aceite, de El Financiero, creo, que siempre nos quitaba, ¿no? Aceptación, pero mire, 66 es la más alta en qué, en un año, la aprobación. Sí, y muchas gracias a la gente, ¿no?, por la confianza. Entonces ya no funcionan esas estrategias, porque nuestro pueblo está muy consciente, muy politizado. Como en el 19. Sí, entonces hay que seguir adelante, hay que seguir trabajando, hay que seguir informando, orientando a la gente, haciendo conciencia, y no hacer a un lado los principios, los ideales, no darle la espalda nunca al pueblo. La política es amor al pueblo. La política es hacer historia y es amor al prójimo. Lo demás es parafernalia, es fantochería, sentirse superior, acumular dinero, poder, títulos, fama. No, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y el poder es humildad. Y es una actividad, la política, muy humana, muy contrario a lo que se piensa. Es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla. Es como el noble oficio del periodismo. No porque haya periodistas calumniadores, mercenarios, ya, todo el periodismo es una actividad aborrecida, ¿no? No, es un noble oficio. Acuérdense, las transformaciones en México se hicieron con los periodistas. En la independencia participaron periodistas, en la reforma sin duda. Pues ahí está Zarco y muchos otros. Son los periodistas de la República restaurada los más inteligentes, patriotas, que se tenga memoria hasta nuestros días.
esos periodistas. Y luego los periodistas de la Revolución, Daniel Cabrera, el hijo del Aguizote, los hermanos Flores Magón, el del Diario del Hogar, Filomeno Mata, y muchos otros, ¿no?, periodistas. ¿Cómo se impulsa la huelga de Cananea de Río Blanco? Pues con el periodismo. A Cananea empezaron a llegar los ejemplares de Regeneración que hacían los Flores Magón en Estados Unidos, porque aquí no se podía, porque los asesinaban a los periodistas en la época de Porfirio Díaz, era la ley fuga, y por eso se tuvieron que hacer el periodismo en Estados Unidos y metían el periódico de contrabando para hacer conciencia en los trabajadores, en los campesinos. Cuadros magonistas como Huaca Calderón, como otros allá en Cananea, y los periódicos. Nosotros llegamos, ya lo he dicho en otras ocasiones, ni se dieron cuenta los oligarcas que se sentían dueños de México. Pues llegamos a distribuir 10 millones de ejemplares cada mes del periódico Regeneración. Y se pueden hacer 10 millones de periódicos, además bien hechos. Por eso pues, hablé de que no soy objetivo con el caso de Rafael Baraja, porque pues, él nos ayudó. Me acuerdo de la campaña del ingeniero Alberto en Veracruz por la gobernatura, estaba muy difícil, en los años 90. ¿Quién nos hizo el periódico para el ingeniero Alberto? Rafael Baraja. ¿Cómo se llamaba? El periódico, por ahí debe estar, El Colmillo Veracruzano. Y era imágenes, caricatura y poco texto, historietas. Entonces, ¿cómo distribuimos 10 millones de Regeneración, de periódico Regeneración, casa por casa? La gente, porque decía, se pueden editar los 10 millones, pero ¿cómo se distribuye? La gente voluntariamente, en cada pueblo, en cada colonia, había alguien que su trabajo era entregar el periódico. Y llegaban a conocerlo, ya sabían quién era, y le decía a la gente, ¿cuándo llega el nuevo? Y abajo. Una vez hicimos una encuesta, no una vez, 2 o 3 veces, y ya era el periódico Regeneración el más leído, por el que más se enteraba la gente. Entonces, el periodismo es importantísimo. Claro, depende de qué periodismo, porque si hablamos de Reforma, ¿no? Pero no hablemos de Reforma, porque ya es mucho, ya sabemos ya que es un periódico al servicio de las minorías, ¿no?, de los conservadores. Pero hablemos del New York Times, o del Wall Street Journal, que nos dedica, por ejemplo, el Wall Street Journal nos dedica a un editorial lleno de mentiras, ¿no? ¿Qué periodismo serio puede ser el que se diga en un editorial del Wall Street Journal de que yo voy a seguir siendo el poder detrás del trono? Es una falta de respeto a Claudia, ¿no?, a las mujeres, un desconocimiento completo, ¿no?, de lo que somos, de nuestras convicciones, de nuestros ideales. Pero ¿cómo se entera el Wall Street Journal sobre los directivos, ¿no?, sobre lo que pasa en México? Pues escuchando a Krause y a Castañeda o a Aguilar Camín, ¿no? Entonces están completamente equivocados. Ahora sí que vuelan, inventan. Estamos hablando de contenidos, ¿no?, y de objetividad. Ahora, en cuanto a intereses, esa es otra cosa. Igual es Journal, pues yo creo que lo deben de estar leyendo en El Mundo, el .0001. Pues nada, una minoría, que es todo lo que también
ya tenemos que tomar en consideración, ¿no? Que porque lo dijo el Wall Street Journal. Yo aquí es porque lo estoy mencionando, pero estoy seguro que el 99% de los mexicanos no sabe que existe un periódico en Estados Unidos especializado en finanzas que se llama el Wall Street Journal. Entonces es un poco lo que sucedió con la elección, que pues ¿quién lee el Reforma? ¿Quién lee el Universal? No, con todo respeto, o sea, ¿cuántos? Una periodista del Reforma que dice, estoy sorprendida porque viajé antes de la elección de España a México en un avión en clase premier y todos íbamos a votar por la señora Xóchitl. ¿Cómo es que perdió? Pues sí, clase premier de Madrid a México, como el otro, pues sí, en el campo de golf Chapultepec, todos estábamos, sí, pero ¿cuántos van al campo de golf? ¿Y ese es México? Pues sí, sí es México, pero hay otros también, ¿sí? Hay otros mexicanos. Entonces su mundo, ¿sí? Pues los hace ensimismarse, y por eso las equivocaciones. Ya hace unos días escuché de que los resultados que habíamos obtenido o que obtuvieron los candidatos de la transformación fue pura inteligencia artificial. O sea, todo se creó, ¿no?, por inteligencia artificial. Ojalá y le piensen más, porque nos va a ayudar mucho también. No puede haber un partido único. No debemos de aspirar a un partido de Estado. No debemos de aspirar mucho menos a una dictadura. Tenemos que crear el hábito democrático que no había, y sobre todo entender que la democracia no es solo una fachada, sino la democracia es una forma de vida. Que no nos digan que hay democracia cuando el pueblo es ignorado, es marginado. Democracia es cuando el pueblo es el actor principal, el protagonista principal, cuando el pueblo manda. ¿Qué era lo que había en México? Era una oligarquía. ¿Qué cosa es la oligarquía? Es el gobierno de una minoría. Hay quienes dicen el gobierno de los ricos. Yo digo el gobierno de una minoría, con fachada de democracia. Ahora es un gobierno cada vez más democrático. Y ese debe ser el propósito. Democracia auténtica, verdadera, que sea el pueblo. Yo me siento muy orgulloso porque hay 35 millones de familias en el país. 35 millones de familias somos. Y 30 millones, a 30 millones, eso no pasaba antes, nunca, creo. A 30 millones le llega cuando menos una pequeña porción del presupuesto nacional. ¿Atribuye los programas sociales esta gran votación que tuvo sobre el movimiento? A varios factores. Lo atribuyo a que se acabó la corrupción, porque se robaban mucho, más de lo que yo imaginaba cuando llegué. Y vaya que siempre hablé de que el principal problema era la corrupción. Escribí libros sobre eso. Y cuando llegué me sorprendió, porque era mucho más la corrupción de lo que yo imaginaba. Una obra que costaba 100 millones, la cobraban en 1,000. Y así por el estilo. Los lujos en el gobierno. Cuando llego, la presidencia tenía un presupuesto de 3,600 millones de pesos. Y este año la presidencia va a ejercer 500 millones. Pero imagínense cuánto se gastaba en aviones particulares, el avión presidencial, nada más tener el avión ahí, el mantenimiento. El último viaje que hicieron en el sexenio pasado,
solo en servicio de Internet, 7 millones de pesos del avión. Nosotros ya estamos terminando, no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionar. Se olvidó, pero los expresidentes se llevaban 5 millones de pesos mensuales de pensión. ¿Qué estamos entregando las pensiones? Trabajadores, 10,000 pesos. Cuando en total, los expresidentes, 5 millones. 6,000 millones costaba darle atención médica privada a los altos funcionarios públicos. Se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. Ese fondo de ahorro que tiene todavía el Poder Judicial lo tenía el Ejecutivo. Si un funcionario ganaba 200,000 pesos al mes, un alto funcionario, se le aportaba dejaba 20,000 de ahorro cada mes y el gobierno le aportaba 20,000, de modo que ahorraba 40,000 cada mes. Cuando terminaba, se llevaba todo ese dinero. ¿Cuánto costaba mantener ese fondo de ahorro especial para altos funcionarios públicos? Lo mismo, 6,000 millones. Entonces, ¿por qué ganamos? Porque todos esos ahorros, por no permitir la corrupción, por no hacer un gobierno con lujos, nos permitieron dar pensión a todos los adultos mayores, nos permitieron dar pensión a personas con discapacidad, nos permitieron otorgar 12 millones de becas a estudiantes pobres. ¿Por qué ganamos? Porque la gente fue atendida, la gente sabía de que había corrupción, eso sin duda, pero nunca había podido sentir, constatar el efecto nocivo, dañino de la corrupción, porque no recibía nada o muy poco y empezaron a recibir y se ponen, ¿cómo? Sin endeudarnos. Pues el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. ¿Cómo es que alcanza ahora? ¿Y no alcanzaba? Pues ¿cómo va a alcanzar si se dedicaban a robar, a saquear? Esa era la decadencia del país. Y además a engañar a la gente con el control de los medios de información o de manipulación. Decían, por ejemplo, que no podían aumentar el salario porque si aumentaban el salario iba a haber inflación. Pon la gráfica del salario, porque hay que estárselos recordando. Desde que empezó el periodo neoliberal, los salarios, en vez de aumentar en términos reales, se desplomaron. Perdió el salario como el 70% de su poder de compra. Y con el cuento de que si aumentaban el salario iba a haber inflación. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Aumentamos el salario? No hubo inflación. Tiene una inflación de 4.6 normal. Porque ahora dicen, pues sí, fueron los programas de bienestar. Sí, claro, fueron los programas de bienestar. Pero ¿de dónde se obtuvo el dinero para financiar los programas de bienestar? Cortando de tajo con la corrupción. Y fueron los programas de bienestar, pero también fue el aumento del salario, pero también fue la construcción de obras y la creación de empleos. México tiene menos desempleo que Estados Unidos. Nosotros tenemos 2.6 de desempleo, Estados Unidos trae 3.9. ¿Desde cuándo? Ya lo dije, pero lo repito. Ahora que hubo un poco de nerviosismo en la cuestión cambiaria, porque no lo esperaban, porque también los analistas, ¿no?,
pues se le creen al Financiero y le creen al Reforma y le creen a los expertos, ¿no? Y ellos decían, sí va a ganar la presidencia el Movimiento de Transformación, pero no va a ganar la mayoría en el Congreso, no va a ganar en la Ciudad de México, no va a ganar en Veracruz, no, de Veracruz. ¡Qué bárbaro! Toda una campaña y estaba empatado Veracruz, supuestamente, pero los portafolios de dinero, y me imagino, ¿no? Para los medios, dinero y dinero para la guerra sucia en contra de Rocío y el Reforma y el Universal y Televisa, y resulta que ahorita pones cuánto sacó Rocío, pero miren el salario. Desde el 88. Cuando empezó a crecer China, se empezó a decir de que una de las ventajas comparativas de China era que pagaban muy poco de salarios. Resulta que todavía, sí, pero China tiene mejores salarios que México. Cuando estábamos aquí, y es cosa de verlo, el salario mínimo de México era más bajo que el salario mínimo de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Lo más injusto, estos tecnócratas, corruptos además, mentirosos, le hicieron muchísimo daño al pueblo de México. ¿Y qué esperaban ahora? Que el pueblo les aplaudiera y como los que viajaron de Madrid a la Ciudad de México en los asientos de lujo, ¿no? Iban a votar todos por que nos fuéramos nosotros. Pues no. Ahí está el resultado. Y ponlo de Veracruz, porque yo creo que pues sí, pero se han de haber llevado como 1,000 millones los medios. 1,000 millones. Se rayaron. Y miren el resultado. Y todavía estoy esperando el informe de Claudia X González. ¿De cuánto manejó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Campañita? ¿Quién pompó? O sea, ¿quién aportó dinero? ¿Y cómo lo usaron? ¿Cuánto destinaron a la guerra sucia? ¿Por qué no informan? Pero bueno, ya nos fuimos por otros lados. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es acerca de la reforma al Poder Judicial. Si esta reforma no contemplaría, porque es el sistema judicial completo, las fiscalías, tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías estatales. Esto se lo pregunto porque los números son muy fuertes, ¿no? De que la fiscalía no está funcionando. En el 2022, de 2.2 millones de carpetas, solo 96.500 casos, el 4.3 del total de las fiscalías, se logró que un juez dictara algún veredicto, dictara vinculación a proceso o cualquier cosa. No, la gente pues va y no tiene confianza. Estos datos son del INEGI, estos son del 2022. Los índices de confianza de los ministerios públicos a nivel federal son mejores que a niveles estatales, sobre todo por ejemplo, en Guanajuato, que hay un fiscal que terminó con 15 años, con unos resultados terriblemente malos, y también los jueces tienen como pretexto que no están bien integradas las carpetas, para no hacer caso de las denuncias que se hacen. Esto se tiene que
corregir, porque hay un estudio del Banco de México, precisamente del Banco de México, que la inoperancia de todo el sistema judicial, no solo del Poder Judicial, afecta a la economía. Le quita hasta 2 puntos del PIB a la economía por la ineficiencia del Poder Judicial, porque no solo son los casos penales, están los casos mercantiles, los de administración, que se tardan años, y pues hay restaurantes que no pueden abrir porque no hay un fallo de los jueces y se van a segundas instancias. Está lo de pues, que no pagan impuestos. Años están así sin pagar impuestos. Esa sería mi primera pregunta. Sí, yo pienso que si se avanza con la reforma al Poder Judicial, luego podría continuarse con las fiscalías. Son procesos. El caso del Poder Judicial es necesario porque está completamente echado a perder y es necesario, indispensable, por la corrupción que predomina. Nosotros lo vemos aquí. En un mes dejan en libertad al hermano del jefe del grupo de Jalisco Nueva Generación. Pero un juez, en 24 horas, lo detienen y en 24 horas para afuera. El hijo de el jefe del uno de los de Santa Rosa de Lima. De Santa Rosa de Lima, de Guanajuato, el hijo, 24 horas afuera. Y así, en el caso también de los delincuentes de cuello blanco, si hay influencia, salen. Bueno, fueron capaces de anular por completo una reforma del Poder Legislativo. 2 magistrados. Entonces, sí hace falta ya un cambio en el Poder Judicial. Ellos, los del Poder Judicial, alegan de que actúan así porque los ministerios públicos hacen mal su trabajo, no integran bien las carpetas de investigación. Las carpetas de investigación. Sí, puede ser. Siempre se ha utilizado eso como excusa. Pero un juez tiene que tener sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces, un juicio práctico. No se va a dar cuenta de qué personaje se trata, si está mal integrada la carpeta y es un asunto de tecnicismo que no va al fondo. ¿Por qué no se repone el procedimiento? ¿Por qué no le dice al Ministerio Público, oye, estás mal aquí, aclárame esto? No, que utiliza eso como excusa para liberarlo, porque no puso bien la dirección o se equivocó en la hora, o el que lo detuvo no tenía facultades para hacerlo. Tantas cosas. Por eso es necesario la reforma al Poder Judicial y luego a las fiscalías, a las procuradurías y ministerios públicos y limpiar todo el Poder Judicial. Porque sí son las dos cosas. O sea, el caso de las fiscalías es el que se presenta la denuncia y ahí también hay otra excusa de siempre. Y ahora más, y es real. Reciben la denuncia y no le dan trámite. Tiene que haber influencia de por medio o dinero para que le den trámite. Pero el Ministerio Público solicita al juez la orden de aprehensión si se trata de un asunto penal y el juez no le da trámite a la solicitud. Esa es la queja ahora de la Fiscalía General. Les voy a poner un ejemplo. Ya hablé de esto, pero ayuda mucho a entender.
Yo no sabía, como la mayoría de los mexicanos, de que García Luna había iniciado su carrera en el CISEN, en el sistema de espionaje, que se creó cuando Salinas. Yo no lo sabía, siendo presidente y además con muchos años de lucha y cuestionando los abusos de autoridad del CISEN, no sabía que cuando llega Salinas, en el 89, entra al CISEN, jovencito, García Luna. Me he puesto a pensar y hasta lo escribí, si lo sabía Calderón. Yo no. Sí, yo lo supe hace 6 meses. Pero tampoco sabía lo que les voy a decir, de que se forma ahí García Luna y llega a ser subdirector operativo, y cuando asesinan a Colosio hay un segundo tirador, y ese segundo tirador, con una investigación reciente, se demuestra, o ya desde entonces, pero se había ocultado, y se hace el análisis de su participación, se le encuentra que sí tenía pólvora en la mano, que sí había disparado, y ese segundo tirador era del CISEN, agente del CISEN. Y García Luna va, yo tampoco sabía, y va de México a Tijuana y lo liberan, es el que lo libera. Se reinicia la investigación y la Fiscalía, me informan, me sorprendió, ¿no? Pues, ¿cómo? Porque siempre pensando en que el presidente puede decir no, digo, no, pues si tienen la investigación, ustedes son autónomos. Ni modo que les voy a decir no actúen. Me convierto yo en cómplice, en cubridor. Les dije sí, que se lleve a cabo el proceso. Y solicita la Fiscalía, por eso es interesante el asunto, solicita la orden de aprehensión al juez, la orden de aprehensión del segundo tirador. Y el juez niega la orden de aprehensión, pero no solo la niega, pensando, porque hay gente pues muy confundida, para decirlo elegantemente, pensando de que era yo el que quería vengarme o hacer un escándalo político, ¿no?, con este asunto. Declara el juez, y está por escrito, le dice al Ministerio Público: este es el presidente que quiere utilizar este caso con propósitos políticos, y no vamos a permitir, no se va a dar la orden de aprehensión, y no la dio. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía? Pues impugna, ¿no? Pero hasta ahora no ha habido nada. Entonces, sí, los ministerios públicos hacen mal en ocasiones, ¿sí?, las carpetas de investigación, ¿sí?, pero ¿sí?, cuando las hacen bien o estén mal hechas, de todas maneras el que decide es el juez. Y aquí el problema que tenemos, que más nos ha afectado, es el asunto de los jueces, de magistrados y de ministros que, con todo respeto, están para proteger los intereses de los potentados. Sí, el ministro que, por ejemplo, guardó en su cajón, que no tenía por qué pedir que le dieran un expediente de una empresa que debía impuestos o que debe impuestos, pide el expediente, ¿sí?, el ministro, para guardarlo, y lo tiene 9 meses guardado, y quién sabe cuánto tiempo más lo iba a tener ahí, a lo mejor esperando a que yo me fuera,
pero como se denuncia, no le queda más que sacarlo. Y en efecto, hasta sus propios compañeros dicen, esto no nos corresponde a nosotros, esto es un asunto que tiene que resolver el tribunal. Así es, ¿no? Le doy mi abogada, mi asesor. Entonces, pero no descartar, ¿no? Porque también los ministerios públicos Y la policía ministerial, ¿no? y la policía ministerial, ¿sí?, limpiar de corrupción, y buenos ministerios públicos también que no solo le den curso a las denuncias donde hay abogados famosos de por medio o hay influyentismo, sino que cualquier ciudadano que presente una denuncia sea atendido y le den celeridad, que la justicia sea pronta y expedita. Pero son procesos, llevan tiempo. Lo importante es iniciarlos, que no haya inmovilismo. Ahí está la historia, que es la maestra de la vida. El padre Hidalgo, padre de nuestra patria, proclama la abolición de la esclavitud. Y muchos piensan que la esclavitud se abolió en 1810. Pues no, fue la proclamación de la esclavitud, le costó a él que lo asesinaran, que le cortaran la cabeza y en escarmiento exhibieran la cabeza, su cabeza, 10 años en la plaza principal de Guanajuato, porque estaba atentando contra el poder oligárquico, ¿no? Dando un mal ejemplo cuando estaba actuando como un verdadero cristiano, ¿no? Un cura rebelde y bueno, es el padre de nuestra patria, que fue excomulgado. Fíjense lo que es México y su historia. Por eso a Hidalgo se le recuerda mucho y se le quiere mucho, y por eso el grito de independencia es la fiesta cívica más importante del país. No es la consumación de la independencia, que fue en 1821, sino fue el inicio, el grito de independencia, lo que se conmemora. Porque no es lo mismo Hidalgo que Iturbide. Iturbide quería ponerse la corona imperial. Hidalgo lucha por los pobres, lucha en contra de la esclavitud. Bueno, pero no hay abolición de la esclavitud en los hechos. Todo el siglo XIX hubo esclavitud. No cambió, ni con la independencia. Se logró la independencia política, pero la estructura de dominación económica, social, permaneció intacta. En las haciendas habían, pues, peones acasillados. Y hasta si una hija de un peón quería casarse, tenía que pedirle permiso al amo. No podían salir de la hacienda. Y el amo tenía la facultad de castigar al peón, de azotarlo. Sí, es nefasto el derecho de pernada. Todo eso. Bueno, pero la idea se mantiene. Y viene la revolución. 100 años pasó. 100 años. Y en 1914, 1915, cuando triunfa el movimiento revolucionario, que se expulsa a Huerta, se dividen los revolucionarios, Villa, Zapata, Carranza, Obregón. Se va a Carranza y Obregón a Veracruz, y Villa y Zapata toman aquí la ciudad, y por el empuje del movimiento zapatista y villista tienen los carrancistas que tomar medidas también radicales, empujados por el villismo y por el zapatismo. Y en Veracruz se promulga la ley agraria del 6 de enero de 1915, que es el antecedente al artículo 27 constitucional para devolver la tierra a los campesinos, restituirle las tierras a los campesinos. Eso se hace en Veracruz. Y en Veracruz también se inicia la abolición de la esclavitud, la libertad de los peones acasillados de las haciendas, que se da en todos los estados casi al mismo tiempo. Leyes en contra del peonaje y de la libertad de los peones en las haciendas. Cuentan los antiguos que cuando llegaban los revolucionarios a las haciendas a decirle a los peones que ya eran libres, los peones que ahí estaban, pues, enterrados sus padres y sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, pero no sabían otra cosa, no sabían qué era la libertad. En vez de ponerse alegres, se ponían a llorar. Tuvo que pasar un tiempo para que empezaran
actuar como mujeres y hombres libres. Entonces, son procesos sociales que llevan tiempo. Si iniciamos con la reforma del Poder Judicial ahora, si se inicia, ahí va. Lo importante no le hace que lleve tiempo, pero que se vaya mejorando la vida pública para tener una sociedad mejor. Pensando en nosotros, a lo mejor a nosotros ya no nos toca verlo, es lo más probable, pero vienen las nuevas generaciones, lo van a ver nuestros hijos, nuestros nietos, y hay que pensar en las nuevas generaciones. Como alguien dijo, ¿no? Un estadista no está pensando en la nueva elección, sino está pensando en la nueva generación, en las generaciones futuras, que eso es lo que nos toca. Ya nosotros ya vamos de salida, ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto, pero hay que pensar hacia adelante. Y yo termino diciéndoles que veo un futuro para México bueno, por venir de justicia, de democracia, de auténtica legalidad, auténtico Estado de Derecho. Muy bien, México es de los mejores países del mundo. Tan malas las comparaciones, son de mal gusto, y más cuando se trata de quien gobierna un país. Pero pónganse a pensar cómo están los otros países. México es de lo mejor. Ofrezco disculpa a todos los países hermanos, pero no hay en Asia un país así, que esté atravesando por un momento de transformación, un momento estelar en su historia. No hay en Europa, a ver, dígame un país europeo que tenga la situación que tiene México hoy, en nuestra América, en toda América. ¿No? Nada más lo que comentamos al principio, la forma que se está llevando a cabo la transición. ¿En dónde? La manera en que votaron 60 millones, un poco más, de mexicanos, se elige a más de la mitad de los presidentes municipales, congresos locales, diputados federales, senadores, gobernadores, la presidenta de la República, sin problema, de nada. Y tenemos que seguir así. Por eso que viva México, ¿no? Y vámonos a desayunar. Una segunda pregunta. Porque está lloviendo. Sí, está lloviendo y dicen los expertos que ya mañana no va a llover, que nada más va a estar nublado. Vamos a ver. No. Era una celebración en el Campo Marte, se suspende hoy por la lluvia y la vamos a hacer mañana. Mañana terminas los